las cosas. Bienvenidos a un episodio más de Yerogamia. Yo soy Jimena Pernas Y yo soy Paco Azuara. y hoy tenemos el gran honor y el gran privilegio de estar practicando con Patrick Johansson. Patrick, para quienes no te conozcan, ¿nos puedes hablar un poquito sobre quién eres para darle una idea a la audiencia? ¿Quién soy? Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Ontológica. Me lo pregunto yo a mí mismo, ¿no? Pero yo soy investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, profesor de literaturas indígenas en la facultad, y pues me dedico al pensamiento prehispánico esencialmente y también contemporáneo un poco, ¿no? Porque también digo, hay remanencias todavía del pensamiento antiguo en las comunidades indígenas de hoy, ¿no? Entonces, digamos, de todo lo que concierne el mundo prehispánico, el mundo náhuatl esencialmente y maya, digamos, es de mi interés, ¿eh? Y bueno, eres un gran nahuatlaca, ¿no? Has traducido muchos textos. Bueno, entiendo que no se llama traducir, que se llama componer, ¿no? O sea, Correcto. textos de literatura occidental, europea, al náhuatl, por ejemplo. Sí. Bueno, no es nahuatlaca, es nahuatlato, ¿eh? Ah, ok. Nahuatlato hablo, porque nahuatlaca sería, digamos, indígena, y yo no soy indígena, Ok, indígena en el corazón, pero no en la, Ujú. digamos, en términos étnicos. ok. Voy a decir la traducción, me he dedicado también a la traducción, digamos, al traslado, así un poco difícil de un pensamiento a otro, a través de lenguas distintas, porque las lenguas son, como lo decía Fichte, ¿no? El alma de un pueblo, entonces pasamos de un alma a otra alma, y eso es muy delicado, ¿no? Pero sí he tratado, traducido, por ejemplo, una obra de Beckett, Esperando a Godot, el Principito de Saint-Exupéry, y he compuesto, bueno, he escrito en náhuatl Anel Huellochit, un cuento de mi inspiración propia en este caso, ¿no? Wow. Oye, ¿qué te trajo desde Francia al mundo prehispánico? Solamente como para comenzar esta charla. Pues donde en Francia hay mucho interés por el mundo prehispánico mexicano, ¿eh? Mucho interés, entonces sí, en Toulouse, en París, en Boulogne, y he dado conferencias y acabo de regresar de Francia hace poco, después de haber hablado de Cuauhtémoc en Rouen y en Boulogne, en Francia, ¿no? Hay mucho interés por el mundo indígena prehispánico, por su pensamiento y sus mitos y todo lo que concierne este mundo muy distinto de esta otredad, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Sí. Oye, Patrick, y desde ahí, y también, no sé si comenzando a hacer controversia, pero ¿cuál crees que sería en este momento la mayor malinterpretación sobre lo que hoy conocemos como prehispánico o como pueblo, pues sí, mexica, Ori- pues? Ujú. Originarios, ¿no? Originario. Mm. Pero ¿cuál sería? No entiendo bien tu pregunta. ¿Cuál sería la mayor malinterpretación que se tiene hoy en día sobre lo que es eran los pueblos originarios? La mayor malinterpretación sería pensar que no fueron, digamos, que no tuvieron una cultura excelsa, ¿no? Eso sería el mayor, de considerarlos como un pueblo, digamos, medio primitivo, como los españoles lo consideraban. Hay una riqueza de pensamiento, tanto prehispánico como actual, ¿no? Es evidente que los indígenas de hoy perdieron una gran parte de su pensamiento original a Ujú. través de 500 años de tiempo no hispano, no pasan en balde, ¿no? Pero yo creo que esa mala interpretación sería precisamente no creer en esta grandeza de la cultura prehispánica. Claro, y que ha evolucionado, ¿no? No se perdió. Yo recuerdo que por ahí en la universidad un maestro me decía que era muy gracioso cómo la gente, o sea, cómo las personas hoy en día pensaban que, por ejemplo, el pueblo maya
o había este mito de que se había desaparecido mágicamente y que no quedaban, y era como, no, los pueblos han evolucionado y están aquí y son parte de la cultura y la cosmovisión en este momento también, ¿no? Claro, es una raíz que no se ha secado todavía, ¿no? Que da todavía frutos, ¿no? En el contexto moderno, evidentemente, ¿no? En todo lo que es el mundo moderno y toda la opresión, digamos, de los contextos económicos, políticos, eso que van en contra de la cultura, ¿no? Wow, pues La lengua, por ejemplo, todos los nahuatlismos que hay en la lengua, en el español de México y los mayismos que hay en Yucatán, ¿no? Que muestran que a nivel de la lengua, por lo menos, ¿no? Sobrevive en el mundo prehispánico. me encanta esto de, es una raíz que no se ha secado y mi mamá es de Mérida, de Ah, Yucatán, muy bien. y tenemos, o sea, bueno, yo me sé todos estos mayismos Tú eres una pero, bolsita, y el pirish, y hay que ir a huishar, y todo aquí era ese. Huizar. Así es. Ok, oye, pues vamos a iniciar un poquito con el tema de estos volcanes que son nuestra inspiración para esta academia nuestra, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Y con esta leyenda que yo considero que es pues más bien como colonial o incluso posterior, ¿no? Esta historia como muy shakespeariana, ¿no? Muy de Romeo y Julieta, que es una princesa y un guerrero y que de repente ese es lo que entenderíamos, o sea, lo que mucha gente dice, claro, es que esto es el mito, ¿no? Y no es un mito y bueno, yo considero que no es un mito y quería que nos platicaras un poquito de dónde pudo haber salido esto. Patrick. Ya, ya, Muy bien. ya estamos. Sí, Sí. es una leyenda, sí, no es un mito realmente, porque un mito implica, digamos, todo un pensamiento, toda una forma de ser, ¿no? La leyenda es un poco más superficial y nació exactamente en ese contexto de un elemento masculino, el Popocatépetl, y de un elemento femenino, el Iztaccíhuatl, ¿no? La mujer blanca, no la mujer dormida como está en la leyenda, sino la mujer blanca en náhuatl, ¿no? Eso vendría de polarización también prehispánicas, porque el Popocatépetl sí es el cerro del fuego. En este caso, por mucho que el Iztaccíhuatl sí lo sea también, pero como no humea, entonces, digamos, se considera como la blanca, la mujer blanca, digamos que es agua en este caso, ¿no? Y aquí lo tenemos también, lo tenemos en un contexto prehispánico, por ejemplo, en el memorial de Solora con Gagawitz, que sería el equivalente del Popocatépetl, y Zactecao, que sería el equivalente de... Zactecao sería la mujer blanca también, sería el equivalente del Iztaccíhuatl, ¿no? O sea, aquí a nivel mitológico, aquí sí es mitológico porque son estructuras sólidas de pensamiento indígena. Tenemos el abuelo fuego, que es el Popocatépetl, y bueno, sería la abuela, no sería tan romántico, sería un amor, digamos, bastante de la tercera edad, digamos. Ok, y entonces, ¿en qué momento consideras tú que aparece esta leyenda shakespeariana y por qué? O sea, ¿por qué o sea, por qué hay necesidad de darle esta leyenda a estos dos cuerpos tan importantes? Yo creo que es una tendencia natural del ser humano, ¿no? De hacer, digamos, una historia sobre algo que se percibe. Ciertamente hubo un traslado de los fundamentos prehispánicos que se transformaron en este caso en algo más o menos romántico, ¿no? Yo creo que es una tendencia natural de fabular, ¿no? Que no Mm. solamente es de México, es de todas partes del mundo, digamos, de fabular, de construir una historia con base en paradigmas, digamos, como lo son el fuego y el agua en este caso, ¿no? Hay que recordar que,
digamos, la era, digamos, los volcanes aparecieron en la leyenda de los soles, ¿no? Ese mito tan importante, ¿te acuerdas de que es el mito primero de de la tierra, cuando todos fueron comidos por los jaguares, luego del aire de Hecat, el viento, luego de la lluvia Kiawit. Dice Kiawit en el texto en náhuatl, pero es Tle Kiawit, sería la lluvia de fuego, es decir, una erupción de los volcanes, ¿no? Y luego el agua, el diluvio, Atl en este caso, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante porque el fuego de los volcanes, si vamos en la profundidad, remite al centro del mundo. El fuego que surge por el cráter viene de lo más profundo del inframundo, ¿no? De la Tierra, el lugar del ombligo de la Tierra también, Xucalco, ¿no? El ombligo de la tierra. El nombre, Sí. Tlalxiuco. Wow. Es- O sea, es como esto es una cuestión como, no sé si ahorita que lo estás diciendo, a mí me suena al menos como esta unión de cielo y tierra, ¿no? A través del fuego, que es la profundidad no iba a decir más profunda, pero más oscura tal vez de la tierra y el agua que al final de cuentas, generalmente si la vemos como diluvio, pensaría es pues la relación que viene desde arriba, ¿no? Así es. Aquí sí, hay también, digamos, todo el contexto de la montaña, porque un volcán es ante todo una montaña, como lo acabas de decir, que vincula lo más profundo del inframundo y lo más excelso, lo más de más altura en el cielo, ¿no? El cenit, el nadir del tiempo. Sí. Entonces, tiene un valor axial también la montaña, ¿no? Ujú. En la cima de la montaña es el lugar también de todas las hierofanías, hablando de hieros aquí con ustedes, la hierofanía, donde todo lo que que vale, todo lo que es importante ocurre en la cima de una montaña, ¿no? Lo más reciente sería, digamos, bueno, no tan reciente, sería la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Tepeyac se traduce en general como en la orilla de del monte, pero yaca en náhuatl quiere decir nariz, yacatl, ¿no? Entonces aquí más bien es la cima, porque digamos la forma que tiene el pico del monte es de la nariz. Entonces cuando yo creo en ese caso del Tepeyaca, sería digamos, en la cima del monte, no en la orilla del monte. Ok, en la cima del monte. Vale. Oye, ¿y qué relación tendrían los pueblos originarios con estos dos volcanes? O sea, ¿quiénes eran para ellos? ¿Jugaban algún papel importante en su cosmovisión, en su ritualidad cotidiana? ¿Quiénes eran para ellos? Yo quiero sumar algo a esta misma pregunta. ¿Y existía esta percepción de hierofanía también para ellos? Sí, claro, claro. En la cima del monte, digamos, tenemos también muchos acontecimientos. De hecho, digamos, la punta del monte, curiosamente, el monte es la imagen del tiempo. La base del monte, la cima, que es la media la mitad de la edad, y luego la otra vertiente que conduce a a la vejez, ¿no? Y de hecho, en cima, en náhuatl, se dice Monamikian. Ahora, Monamikian es cima del monte y Monamikan es el año anterior. Es muy interesante de ver que en la cima del monte se parte, digamos, el pasado y el futuro en una presencia, porque el presente, digamos, no tiene dimensión temporal, porque es presencia. Digamos, la cima del monte es el lugar donde el ayer termina y empieza el mañana. Ujú. Wow. Es muy curioso porque eso viene con la lingüística, porque en Monamik Yan, Yan es un locativo, Monamiki quiere decir encontrarse, donde se encuentran el pasado y el presente, o las dos pendientes, ¿no? Las dos vertientes de una montaña. Y también, curiosamente, Monamik Kan, que es exactamente lo mismo, porque Yan y Kan son dos sufijos locativos, es el año anterior. Es muy curioso eso, ¿no? El monte es una imagen del tiempo, es una imagen también del sedentarismo.
porque siempre, digamos, en la iconografía náhuatl, en la maya también, de cierto modo, cuando se representa un monte, se representa también la sedentarización. Y dentro de todo eso, el agua y el fuego son importantísimos, ¿eh? De hecho, hablando de las CIMAS, ¿se acuerdan del Códice Boturini que presentamos hace poco en Puebla, en la UDLAP? ¿Se acuerdan que en Culhuacán viene una cima encorvada, Sí. Coltic, ¿no? Que es el lugar del abuelo de Culhuacán, el lugar del abuelo en este caso, ¿no? Y es muy probable que esta espiral, es una espiral que tiene un valor también importantísimo en términos, digamos, simbólicos, ¿no? La espiral remite al fuego y al agua, a la fertilidad. O sea, la Está, espiral es ambos, fuego y agua yo juntos. digo que fuego, fuego y agua porque en la misma imagen de la lámina uno del Códice Boturini, en el templo de Aztlán tenemos el agua y el fuego, digamos, el agua y el bastón para hacer el fuego, ¿no? Entonces aquí tenemos en un paralelismo entre el templo de Aztlán y el monte Colhuacán que está a la derecha de la lámina, ¿no? Wow, Ujú. wow. Pues Agua y fuego, perdón, agua y fuego, digamos, es lo que da, lo que produce la vida en este caso, ¿no? Sí. Sí, calor y humedad. O sea, para que Calor y haya vida humedad, tiene que haber calor y humedad. y, exactamente, y lluvia, agua y rayos solares. Hay que pensar también que el sol es un fuego también celestial, ¿no? claro, no, y estoy pensando justamente en esta figura de la espiral, cómo el movimiento circular tiene que ver con, pues, con, tal vez con el agua, pero lo que el ascendente con el fuego, O lo que ¿no? lo mantiene Exactamente, Lo que moviéndose. no tiene moviéndose. La energía del fuego. Wow. el Sí, sí, sí. fuego, el movimiento creacional, ¿no? Porque parte del fuego y la espiral, digamos, da una vuelta creacional, ¿no? Que Claro. se extiende. Y por eso las volutas de fuego, bueno, el fuego se expresa con volutas, que tienen una forma de espiral también, ¿no? La voluta que se eleva, el humo, porque el Popocatépetl es el cerro también de fuego, pero sobre todo que humea, es el humo en ese caso, el humo que antiguamente permitió que se extendiera el fuego, el cielo, perdón, el cielo. Porque en el mito, ¿se acuerdan? En el mito de la leyenda de los soles, cuando hubo un poco antes de que hubiera el diluvio, Tezcatlipoca encerró a dos personajes, Tota y Nene. Tota, nuestro padre Nene, que sería la vulva, que es un elemento femenino, en el tronco de un ahuehuete que estuvo flotando durante todo el diluvio, un poco como en el arca de Noé en este caso, ¿no? Y cuando bajaron las aguas, se quedó varado el tronco en un banco de arena, salieron de Cotainene y asaron peces precisamente con las brasas que habían quedado del agua que había caído sobre el fuego, quedaban brasas. Y al asar peces, el humo del fuego, el humo de este asado, se extendió hacia el cielo y permitió la expansión del cielo porque no había cielo. Entonces, el humo aquí, como el humo de los volcanes, permitió que se abriera la dimensión celestial del mundo y que el mundo fuera viable, porque antes de eso el mundo era pura tierra, fue tierra y fuego y O agua. en este caso, entonces, el humo sería esta cosa que sucede en la Tierra y que entonces se eleva y que despliega la dimensión divina como posibilidad. Entiendo que esto tendría que ver también, por ejemplo, con todas las ofrendas de copal, incienso en todas las culturas, ¿no? O sea, como Así de es, estas ofrendas de humo. así es, ¿eh? El humo que abre, digamos, que se eleva hacia el cielo, Wow. es la expansión, digamos, porque sin el cielo no hay vida posible en la tierra, ¿no? Sí, wow, wow. Entonces el Popocatépetl, al estar haciendo esto, al estar humeando, hace posible entonces esta dimensión. Así es, ¿eh? Wow. Manifiesta su vida, su vida, su vitalidad Ah, también. sí,
sí, sí, sí. Ahora lo entiendo un poco más. Sí, 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 sí. Ok, y ellos eran, porque sabemos que hay, que se han encontrado ofrendas cerámica, sobre todo en Iztaccíhuatl. Sabemos que Sí, está Tetimpa, este sitio ahí como arqueológico muy cerca de los volcanes. Entonces, sabemos que las personas ofrendaban a ellos, ¿no? O sea, que eran sitios importantes. claro, como todas las montañas hoy en día, ¿no? Hacen ofrendas en diferentes niveles de la montaña. Cada montaña tiene su nombre propio y el volcán, evidentemente, más que no se acercaban demasiado tampoco, no se arriesgaban, pero las ofrendas estaban, pero muy cerca es por eso también que hay más ofrendas en Iztaccíhuatl, porque como que no amenaza, entonces uno se arriesga con más facilidad, ¿no? Pero sí, digamos, las montañas eran templos naturales, ¿eh? Y asimismo, digamos, el templo dentro de la urbe representaba las montañas en este caso, ¿no? Ujú. Ok, o Y sea, era un traslado de eso. exactamente, Sí. una interconexión entre lo natural y lo cultural. Ujú. Y el tema, la Ixtaccíhuatl sí era, o sea, está claro que el Popocatépetl está relacionado con el fuego, pero entonces en este caso el Ixtaccíhuatl con el agua, o sea, era Con el comprendida. agua, Sí. con el agua, exactamente, ¿no? Tenemos aquí agua y fuego. Y es interesante de ver que tenemos esta dualidad en muchos contextos, por ejemplo, en Colima, el volcán de fuego y el nevado, ¿no? Oh, que, ujú. que es uno que es un volcán también, pero digamos que no humea tanto y que no tiene, digamos, tantas erupciones, ¿no? Y que también ostenta nieve Ujú. en ese caso, ¿no? Y en Guatemala también, así, Zactecao y Yayawitz, ¿no? En tiempos, en el Popol Vuh, ¿no? Bueno, en los análisis de los cachuqueres, ¿no? Wow. Y los nombres, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, ¿son nombres originarios? O sea, son nombres que, Sí, ¿sí? sí aparecen en las fuentes, ¿eh? El Popocatépetl, el cerro que humea, y el Iztaccíhuatl, la mujer blanca, por la nieve que ostenta generalmente, ¿no? Ujú. Aparecen, pero curiosamente no hay muchas referencias, ¿eh? Porque podemos, de hecho, el nombre volcán, lo vemos como Tepet, pero teóricamente debería ser Tletepet, según me parece, es decir, montaña de fuego, Ujú. Tletepet, pero están, digamos, referidos en general como Tepet, sin alusión a lo que sería el fuego. Y de hecho yo pienso que podría haber sido originalmente Tepet, es montaña, ¿no? Podría haber sido Tlepet, Tlepet, montaña de fuego, que se volvió simplemente Tepet cuando no es de fuego. Ujú. 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 Pero entonces, por ejemplo, la Iztaccíhuatl sí estaba relacionada con alguna especie de principio femenino desde, o sea, Eso sí, sí. seguro. Estaba, digamos, vinculado con lo femenino en ese caso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no hay muchas referencias, digamos, de esos dos volcanes en textos prehispánicos. En textos coloniales más, pero en textos prehispánicos pocos. Pero sí había, digamos, había procesiones que iban al Popocatépetl, ¿eh? Y al Iztaccíhuatl. Entonces sí había esas, digamos, estos rituales que se hacían muy cerca del cráter, ¿no? Wow. Oh, se siguen haciendo, Se ¿no? siguen haciendo, sí, sí. Oye, Sí, y claro. ahora que habla, o sea, que decimos, o mencionamos esto de lo femenino, como dices, tal vez no hay una vinculación directa, o más bien, no hay tantos textos que hablen sobre la relación de lo femenino, específicamente tal vez con la Iztaccíhuatl, pero se podría hacer como una conexión entre qué representaba lo femenino para estos Ah, pueblos claro. originarios. Claro, digamos ahí la dualidad entre lo masculino y lo femenino. De hecho, en la creación del mundo, ¿se acuerdan que cuando los dioses ya
pidieron, bueno, pidieron que alguien se encargara de llevar a cabo bueno, de alumbrar al mundo. ¿Se acuerdan de que en náhuatl y no que yo vayan ni la motona, cuando todavía era de noche, cuando todavía no amanecía, los dioses se reunieron en Teotihuacán, ¿no? En Teotihuacán, o Centralique en Teteo en Teotihuacán. Y entonces se reúnen y eh, preguntan quién quiere, digamos, tener la tarea de alumbrar el mundo, y uno dice, Tecusisteca, yo quiero ser. Bueno, muy bien, Tecusisteca. ¿Y cuál otro? Ninguno se presenta, entonces los dioses apuntan hacia Nanahuatzin, que él fue nombrado por los dioses para llevar a cabo esta tarea. Se van a echar al fuego y antes hacen su penitencia, cada uno sobre un monte. Es decir, que aquí los montes, digamos, aparecen, los montes, es decir, la tierra, como los ejes, digamos, Ujú. duales en ese caso, ¿no? Se echan al fuego los dos y los dos salen como soles, y luego tenemos que, digo, como la gemelidad total, idéntica, no es viable. Entonces uno de los dioses del pulque aventó un conejo en uno de ellos, que se volvió la luna, y luego a través de la muerte de los dioses, digamos, y Ejecat que sopló sobre los astros, se hizo el movimiento vital, ¿no? Pero aquí eran los dos montes, y yo creo que uno de ellos, Texistecat, era femenino. Tecusistecat tiene dos nombres, bueno, dos nombres. Texistecat, que es decir, el señor del caracol, o Tecusistecat, que sería Sistli en náhuatl, es también la madre, un elemento materno, que sería, digamos, el señor, señora en este caso, de, del caracol, ¿no? Entonces Sí. aquí tenemos una montaña femenina y una montaña masculina. Lo tenemos también en el Códice Boturini con Coatlicamac, en la boca de la serpiente del que sale el fuego, la lengua bífida, que es Huitzilopochtli. Y tenemos Cuexteca Xocayan, el lugar donde lloró el huasteco, y a través de sus lágrimas tenemos un elemento femenino. Por mucho que sea un hombre, en ese caso, es un elemento andrógino, ¿no? Pero sería, digamos, lo femenino, ¿no? Sí, estamos hablando más a nivel elemental que a nivel de identidad de género, ¿no? O sea, estamos centrándonos más en donde hay agua, entonces vemos algo femenino, donde hay una espiral también podría ser eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, pero entonces sí había en los pueblos originarios una comprensión de que Popocatépetl e Iztaccíhuatl eran una especie de par, independientemente de que fueran hombre y mujer, un par por sus elementos. Un par, sí. Hombre y mujer, yo creo que femenino y masculino, ¿eh? De masculino y femenino en este caso, sí. Sí, de seguro, tenemos esta dualidad, esta superdualidad monumental, ¿no? En este caso, ¿no? Aquí lo interesante también es que, hablando de los ancianos, digamos, en español tenemos anciano, anciana, tenemos un género, y es lo mismo, ¿no? Nada más un cambio morfológico del masculino y el femenino. En náhuatl, para el masculino es huehuet y para el femenino es ilama. No tienen el mismo nombre el anciano y la anciana, lo que muestra, digamos, que tienen una personalidad muy propia, y que la unión de los dos es lo que permite que el mundo sea viable, ¿no? Sí, sí, yo creo que estas dos montañas que se perfilaban en el horizonte, ahí de esta región, era muy importante para la mentalidad indígena, que veía en la naturaleza, ¿no? Estos monumentos naturales a la masculinidad y a la feminidad, al fuego y al agua, los principios de la vida, ¿no? Pues eso es justo lo que estoy como intentando, lo que estamos intentando llevar a cabo aquí a partir de verlos así, ¿no? O sea, como una especie de altar vivo, pero como bien Así, dices, a nivel monumental. así es, ¿no? Como monumentos, digamos, que entrañan no solamente el fuego y agua, sino ideas con mucha fecundidad en todos los aspectos, ¿no?
Y que al final también, o sea, ahorita que hemos estado hablando, de repente también es bien fácil reconocer, bueno, no sé si bien fácil, pues, pero reconocer todos los elementos ahí, ¿no? El aire con la posibilidad de conexión con lo divino, o abrir el cielo, como decías, la tierra que específica, que pues es, creo, pareciera que es la más obvia, ¿no? Que es siempre decimos en broma, una piedra gigante que tenemos acá, ¿no? Y que Ujú. es imposible no ver todos los días. Cuando te despiertas están ahí, cuando anochece están ahí, ¿no? Entonces, Sí, cuando se va el sol, muere ahí el sol en específicamente Puebla. en Puebla. En Al menos en Puebla Puebla. están al oeste, entonces Así. el sol, Siempre lo vemos morir por ahí. Y es bien interesante cómo ahora que lo mencionas, la posibilidad de mantener de sostener esta relación es también mantener viva una parte del alma que se viene resguardando. Y no sé si a nivel consciente o inconsciente, pero yo creo que es imposible verlos ahí, no estarte todos los días asombrándote con ellos y al mismo tiempo relacionándote. Sí, yo creo que, no sé si a nivel inconsciente, pero sí me parece que retroalimenta a través de los ojos, ¿no? Todo un conjunto, un contexto, digamos, de pensamientos profundos en ese caso, ¿no? Estar viendo, yo creo que con la pura mirada de estar viendo estos dos volcanes impresionantes, ¿no? Enriquece la interioridad del ser humano, ¿no? En ese caso que está viendo plasmado en la naturaleza lo que son ideas propias de lo femenino a lo masculino, del fuego y del agua, lo caliente, lo frío, y toda esta serie de dualidades, ¿no? Sobre las cuales se articulan el mundo indígena sobre todo, ¿no? Ahorita también que mencionas esto, la dualidad, me llama mucho la atención esto que dijiste de los soles, donde, la gemelaridad. claro, la generalidad que es como, no es que sea imposible, pero esta cosa que es completamente idéntica es infértil tal vez. O sea, no hay posibilidad que la cosa que sea igual, sea infértil. Y esto, de nuevo, perdón, ahora que también lo dices a nivel, o sea, como decíamos, a nivel elemental, porque entonces trascendemos la posibilidad de hablar de género, ¿no? O de género como a nivel Bueno, humano, ¿no? Sino más bien en una posibilidad de siempre aquella cosa que no es igual a lo otro, siempre va a obrar con la posibilidad de crear algo nuevo. Claro, aquí tenemos, digamos, esta relación de inmanencia, ¿no? Que los pueblos originarios, digamos, se consideraban como partes constitutivas de la naturaleza, y es la naturaleza que dictaba sus leyes, ¿no? En ese caso, esta otredad, digamos, de un género con otro, esta integración de los contrarios, eso que lo veían plasmado de manera monumental, naturalmente monumental en todo eso. Aquí quisiera regresar un poco porque en la leyenda de los soles hay una cosa interesante porque el mito es que después de la primera edad, la edad de tierra con el año uno Caña, Seacat, eran horizontes cardino-temporales. Digamos, no hay que hablar de puntos cardinales, sino de puntos cardino-temporales en un modo maya, náhuatl, ¿no? Porque siempre un lugar, un punto cardinal es un momento. Y es por eso que tenían años, ¿no? Por ejemplo, el este es un ocaña, que digamos, un año. Y luego entonces vino la era este año se colocaba en el este. Luego la era de aire se colocó en el norte con el año uno Tecpat. La era de fuego, de lluvia de fuego, se colocó también en el norte en uno Tecpat también. Y el diluvio en uno en ese caso, en uno Cali, Perón. Entonces tenemos dos puntos cardino-temporales que estaban en el norte, lo que era, digamos, imposible, ¿no? Es que la era de aire ocupaba un lugar que no le correspondía, que era la era precisamente del fuego, que es el norte, el año uno Pedernal Tecpat. Y con
la anécdota que les conté hace un momento del fuego de Tota y Nene, en la era de aire, Uno Tecpat se expandió a través del fuego del asado de peces y tomó su lugar, porque eso ocurrió según el mito en Uno Conejo. Es decir, que el Uno Tecpat, el Uno Pedernal, se volvió Uno Conejo. Y el cuarto punto cálido temporal, que es el sur, que faltaba, el cielo, se configuró, ¿no? Con la ayuda, lo que decíamos del humo, y ahí digamos, el Popocatépetl tenía esta función importantísima de, de estar empujando, digamos, hacia arriba, abriendo el cielo en ese caso, ¿no? Abriendo el cielo, wow. Esa sería fuego, aire y los otros serían agua, Luego tierra. ahí el aire tomó su lugar gracias precisamente a ese asado, hasta este fuego que tenía, digamos, este ascenso, ¿no? Por cierto, también con esto me vino el mito nórdico, donde también los primeros pobladores salen del tronco de un árbol. O sea, después del Ragnarok, después del fin del mundo, estaban Ask y Embla dentro de un tronco de un árbol. Y así, si tenemos así arquetipos universales, ¿no? Sí, 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 sí. Y el Oye, fuego también el árbol está vinculado también con el fuego, ¿no? Por eso, digamos, tenemos este elemento también. Pero aquí, cuando tenemos Tota y Nene, Tota, que sería serían también los instrumentos para hacer el fuego, porque Tota, nuestro padre, es el palo macho, y Nene, que es la mujer en este caso, la madre, pero Nene en náhuatl es vulva, sería la base hembra, que se saca el fuego por fricción, ¿no? Una fricción precuautlaza, de hecho, en náhuatl es sacar el fuego, precuautlaza, y también es una metáfora para el acto sexual, wow, wow. prender fuego. Prender fuego, wow. Tremendo. Wow. Tremendo. Patrick, y yo tengo una duda sobre dos cosas que he escuchado, pero que no sé si tienen como una base mítica de la que tú nos puedas hablar. La primera es la relación del espejo de humeante de Tezcatlipoca con el Popocatépetl. Sí, yo creo, mira, yo creo que es una duda que tengo también, parecida a la tuya, porque Tezcatlipoca es digamos, el espejo que humea y sería precisamente un volcán, ¿no? Que Claro. humea, porque, digamos, ese espejo ha sido interpretado también como un espejo de la sabiduría que sería empañado por humo en este caso, pero si vemos, por ejemplo, el códice Fischer-Mayer, la lámina uno, en el centro del cuadrado del mundo se encuentra Tezcatlipoca como dios del fuego joven, porque Huehueteotl es el dios viejo del fuego, pero Tezcatlipoca sería el fuego joven en este caso, ¿no? Con esa relación de lo viejo y lo joven. Acuérdense también que el fuego se renovaba cada 52 años, ¿eh? Ujú. Tezcatlipoca que tiene este pie que está metido dentro de una especie de elemento como que caracol, mezclado así de elementos de humo y todo eso. Me parece que podría ser, digamos, también Tezcatlipoca una encarnación también de un volcán, si no es del Popocatépetl, de un volcán, ¿no? Y sobre todo también porque después bueno, yo lo he escuchado muy vinculado al espejo de obsidiana Ujú. y la obsidiana al final pues viene de los volcanes, ¿no? O sea, es la lava sublimada, la lava cristalizada. Eso es. Hay que ver que, ven que los espejos se hacían de Tezcapoctli. La piedra se llama Tezcapoctli. Es decir, Tezca también es espejo, pero Poctli también es el elemento de humo. Es la materia también, la piedra Tezcapoctli, que viene de los volcanes, ¿no? Solo obsidiana. ¿La obsidiana específicamente o la piedra Con piedra volcánica? La volcánica. piedra volcánica, la obsidiana no estoy seguro que venga de los volcanes, ¿eh? Pero el Tezcapoctli es una piedra, digamos, volcánica, Ok. como el tepetate, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, sí.
Eso como en la cara. Esa es la primera y mi otra duda tenía que ver con alguna referencia que leí, pero que no pude encontrar como la fuente, que hablaba de que en algún códice estaba descrita una mujer que todos los días daba a luz al sol y lo relacionaban con la Iztaccíhuatl porque vista desde Ciudad de México, el sol nace en el este y nacería Sí, del vientre de la Iztaccíhuatl. claro. En ese caso, de manera muy general, digamos, el sol cada noche sale desde las entrañas maternas de la tierra, ¿no? En el este, siempre, ¿eh? Primero hay un amanecer, muere en la tarde, se reintegra al vientre materno, en el ocaso, atraviesa el inframundo y se ve. También aquí lo que hay que recordar también y que no se señala es que cuando el sol atraviesa el inframundo se recicla en el fuego. Y aquí hay una imagen del Códice Oban, del Tonalama de Oban, perdón, del Tonalama de Oban, donde se muestra, digamos, que el monstruo de la tierra, Tlaltecutli, son brasas. Es decir, que cuando el sol, ya ves que el sol tiene su ciclo, es decir, que nace en el este, culmina en el sur, se pone en el oeste y durante la noche atraviesa el inframundo, pasa por el Nadir, el nivel más profundo del inframundo, y en ese lugar hay fuego. Es precisamente el centro de la tierra, Tlaxuco, donde está el fuego. El fuego que sale verticalmente por los volcanes, ¿no? O sea, el Entonces fuego celeste. nace. Sí, y nace, después de haber pasado por el Nadir, nace de las entrañas de la tierra. En este caso, como lo dices, parece que nace del Iztaccíhuatl, ¿no? Sí, vista desde Ciudad de México sí lo parece, ¿no? O sea, de verdad nace de ahí. Sí, lo veíamos antes de que hubiera tanto smog, ¿no? Eso estaba pensando antes del smog, seguro sí. Lo bueno que aquí en Puebla todavía podemos verlos bastante bien. Sí, se ven. Tiene la suerte de poder verlo ustedes muy bien. Sí. Wow, Patrick, pues todo nuestro agradecimiento, bueno, y mi admiración a tu trabajo pues, de todos estos años y sobre todo al amor, porque yo al escucharte o en tu trabajo lo que siento y lo que veo es amor y corazón puesto respecto pues, de este pensamiento y de estas culturas y de estas palabras. Entonces, pues, te Eso, agradecemos muchísimo. ese amor, yo creo que es la palabra correcta. Amor pasional, digamos, por toda esta cultura extraordinaria del mundo Sí. prehispánico. Antes de despedirnos, te quiero preguntar si quieres compartir algo más, si hay algo más que quieras decir sobre este tema, y después te quiero compartir una composición que les hicimos en náhuatl a los volcanes. A ver qué tal. A ver, Muy que nos bien. las califiques. Bueno, nada más que lo que quisiera expresar es que, digamos, el mundo prehispánico es un mundo, es una raíz cultural de México que puede florecer de nuevo de manera distinta, evidentemente, pero hay que regar la mente para que pueda crecer y que este México moderno pueda, digamos, estar arraigado sobre sus valores de pasados, ¿no? Que son muchos de ellos importantísimos, ¿eh? Hacer puentes entre el pasado y Sí, el presente. pues esto es lo que pretendemos hacer con Yeros Gamos, entendiendo Yeros Gamos como una metáfora de unión entre todas las posibilidades, ¿no? Pasado y futuro, cielo y tierra, o sea, como una Así es. unión en todo. Y bueno, te voy a recitar esta composición. A ver, Yo la hice en español y con ayuda de Porfirio, que fue el traductor, se hizo la composición en náhuatl y dice, Cualiton al Cintli Popocatépetl, Cualiton al Cintli Teoyo Iztaccíhuatl, Nehuatl Niamechtlazocamatía Nemilistlacualtica, Tlen Amehuantin Antechmaca Insochitlatoli, Nehuatl Niamechmaca. muy qué bonito, muy bonito y pronuncias muy bien el náhuatl, felicidades. Gracias, Muy bien. gracias. Es una ofrenda muy bonita, ¿eh? Sí, justo, es una ofrenda.
Eh, se me, se me aceleró el corazón de contártela, de Ofrenda narrar. verbal, ¿no? Qué bonita. Sí. Ay, Patrick, pues muchísimas gracias por compartir tu amor y tu sabiduría con nosotros y con el mundo a través de este canal. Gracias. Muchas Gracias, gracias. gracias. Hasta Gracias. luego. Macolito Pues, Nali. pues Macolito nosotros, Nali. ¿cómo es la despedida en Macolito, náhuatl? Macolito Nali Sintli, lo que tú dijiste. ¿Eh? Ajá, sí. Muy Pues bien. gracias a todos por habernos escuchado. Nosotros somos Yerogame y hasta el próximo abrazo entre los mundos. No, hasta la próxima vez que nos Chao. vamos, que el abrazo entre los mundos nos siga sosteniendo. Gracias. Gracias.